Que la democracia se corresponde a una mayoría absoluta o moderada, eso es cierto, pero que tiene que inspirarse en su limitación o moderación no tiene objeto de duda. Que en la actualidad se requiere de democracia representativa para que exista una transmisión representativa del poder, eso se hace necesario. Que en la democracia existen dos tendencias, una racionalista que se pregunta ¿qué es la democracia? Y una empirista que se plantea cómo funciona. Y en este asunto es en el que se encuentran las diferencias frente a las gestiones democráticas en el planeta. Que la utopía en el mundo moderno y contemporáneo es la posibilidad de realización de mejores mundos para habitar, pero que en cierta medida la democracia encierra su propia utopía. Eso no queda duda. Que la democracia electoral no decide las cuestiones, sino que decide quién decide las cuestiones. Y que la democracia en la actualidad también ha caído en descrédito por su propia razón de ser, y en cierta medida por su disfuncionalidad. Es por eso que Giovanni Sartori nos plantea que el enemigo de una democracia es el que ella misma no se vuelva una verdadera democracia. Estas han sido las principales conclusiones de las primeras 6 lecciones del libro La democracia en 30 lecciones del maestro Giovanni Sartori. Edición a cargo de Lorenza Foccini. Un saludo especial a todas y todos a quienes les interesan las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Continuaremos con las siguientes 6 lecciones del maestro Giovanni Sartori, tratando de entender el universo complejo de la democracia, lectura que hacemos con fines académicos. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a que se sirvan un café y escuchemos las siguientes lecciones del maestro Giovanni Sartori. Lección número 7. Democracia refrendaria y directismo. Vuelvo sobre la democracia refrendaria y la democracia electrónica, aunque se trata efectivamente de democracias directas, por no haber intermediación de representantes ni representación. También son democracias amputadas y empobrecidas. La democracia directa, como tal, se basa en las interacciones cara a cara, entre presentes, entre personas que se influyen mutuamente y que cambian de opinión escuchándose entre sí. En la democracia refrendaria, eso deja de ser así, y por tanto deja de haber una democracia iluminada, por la discusión que precede a la decisión. El referéndum de que nos ocupamos aquí, que quede claro, no es la institución integrada de la democracia representativa, sino un instrumento que la suplanta y que precisamente funda la democracia refrendaria. Este animal nuevo todavía no existe, pero palpita en el aire. Es un sistema político donde el demos decide, y decide directamente sobre las cuestiones individuales, pero ya no colectivamente, sino separadamente y en soledad. Y la democracia electrónica constituye su encarnación más avanzada. Allí el ciudadano se sienta ante una mesa con su ordenador y todas las tardes, supongamos, le llegan 10 preguntas a las que ha de responder, sí o no, apretando una tecla. Con este sistema llegamos al autogobierno integral. Tecnológicamente, la cosa es ya por completo factible. Pero ha de hacerse, debe hacerse. El presupuesto y la condición necesaria para ese desarrollo es que para pasar de la democracia electoral, basada en la opinión pública, a una democracia donde el demos decide por sí mismo, cada una de las cuestiones haría falta un nuevo demos, un pueblo que esté verdaderamente informado y sea verdaderamente competente. Si no, el sistema se vuelve suicida. Si confiamos a unos analfabetos políticos el poder de decidir sobre cuestiones de las que no saben nada, entonces, pobre democracia y pobres de nosotros. Sin llegar a hipótesis extremas, vale la pena entender cuáles son los límites intrínsecos del sistema refrendario. Ya hemos visto que el referéndum no es una verdadera forma de participación. Participar es tomar parte con los demás y en interacción con los demás. En cambio, las decisiones refrendarias son solitarias y por añadidura son decisiones de suma cero. ¿Qué quiere decir eso? Una decisión es de suma positiva cuando todos los interesados salen beneficiados por ella en alguna medida y salen ganando algo. Por eso la suma es positiva. Por el contrario, una decisión se define de suma cero cuando quien sale ganando lo gana todo y quien sale perdiendo lo pierde todo. Aprovecho para recordar que existen también decisiones de suma negativa, a consecuencia de las cuales todos pierden algo. Ahora bien, en la democracia representativa es probable que todos salgan ganando algo. La suma es positiva, porque las decisiones de los representantes se negocian de forma que cada uno reciba un trozo del pastel. En cambio, en las democracias directas no hay negociación, no hay intercambio, y por tanto, quien se impone se lleva todo el plato. Por último, también hay que tener en cuenta que el directismo, en cualquiera de sus manifestaciones,
sanciona un sistema mayoritario absoluto que es inaceptable e incluso funesto para la democracia, porque la democracia es, como hemos visto, derecho de la mayoría en el respeto de los derechos de la minoría, y por tanto requiere un ejercicio del poder que podríamos definir de suma positiva. Lección número 8. Democracia vertical. La opinión pública y la democracia electoral tienen que ver con la dimensión horizontal de la política, la base del edificio. Pero después viene el edificio y con él la dimensión vertical de la política, donde hay quien está arriba y quien está abajo, quien manda y quien es mandado, el nivel superior y el nivel inferior. Democracia vertical es, pues, la democracia como sistema de gobierno y por tanto como estructura jerárquica. Y aquí topamos con la acusación que se viene haciendo desde siempre a la democracia. ¿Cómo es que el mando de la mayoría se transforma en mando de minoría o minorías? Es sobre todo porque ese término, mayoría, tiene muchos significados, pero sobre todo dos. Mayoría en el sentido de criterio mayoritario, o bien en el sentido de mayor número. Democracia es mando de la mayoría, si por mayoría se entiende que la democracia se somete. ¿Y qué se somete? Para la toma de decisiones, a la regla mayoritaria. Pero no es mando de la mayoría si con ello queremos decir que el mayor número gobierna y el menor número es gobernado. Veámoslos por partes. En las elecciones tenemos tres niveles. Primero, las mayorías electorales eligen a sus candidatos y las minorías electorales, las que no llegan al porcentaje de voto exigido, los pierden. Hasta aquí todo claro. Llegamos al segundo nivel, los elegidos. Son de hecho un número menor, una minoría respecto a sus electores. Pongamos uno por cada 50.000. También aquí todo claro. Tercer nivel, los elegidos. A su vez eligen un gobierno que es, una vez más, un número reducido respecto al parlamento que lo vota. ¿Sigue todo claro? Yo creo que sí. Desde luego, yo no sabría hacerlo de otra forma. Al final, aparece un primer ministro, una minoría de uno solo, respecto al comienzo de todo el proceso en el que han participado 10, 100, 500 millones de electores. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que la democracia está trastocada, vuelta del revés, que ha sido traicionada? Es indudable que no. Y repasando el proceso paso a paso, vemos que es precisamente la regla mayoritaria la que cada vez transforma una mayoría sustantiva en un número menor. Por tanto, lo que parece una paradoja, si no incluso una contradicción, esto es, que la democracia tendría que ser un gobierno de la mayoría, y en cambio es gobernada por una reducidísima minoría. En realidad no es tal. También porque en ese proceso la democracia nunca otorga todo el poder a nadie. Por el contrario, lo reparte de distintas formas entre mayorías y minorías que se alteran entre sí, justamente en función del principio mayoritario. Otra aparente paradoja es que para los constituyentes estadounidenses, pero también para Tocqueville y para John Stuart Mill, el problema de la democracia no lo planteaban los pocos, sino los muchos. Era el problema de la tiranía de la mayoría. Los constituyentes de Filadelfia temían que el principio mayoritario funcionara en el Parlamento como una apisonadora, es decir, como un ejercicio absoluto del derecho de mayoría que deviene precisamente tiranía de la mayoría. Esta expresión ha adoptado posteriormente otros significados, pero el más importante es el que pusieron en evidencia los constituyentes estadounidenses. También quisiera subrayar como incluso que la expresión tiranía de la mayoría no debe hacernos creer que las mayorías electorales puedan tiranizar. Una cosa son las mayorías, esas mayorías concretas, de pequeños grupos reales, que pueden perfectamente ser tiránicas. Y otra muy distinta son las mayorías electorales, que son solo agregados efímeros. A propósito de elecciones, un detalle que puede resultar curioso. Las técnicas electorales no provienen de los griegos, que normalmente recurrían al sorteo, sino que las órdenes religiosas de los monjes atrincherados en sus conventos, fortalezas, que en la Alta Edad Media se veían obligados a elegir a sus superiores, lo hicieron así. No pudieron recurrir al principio hereditario ni al de la fuerza, no les quedaba otra salida que elegir votando. Pero los monjes elegían a un jefe absoluto. Se trataba de una elección muy seria para ellos, de modo que el voto secreto y la elaboración de las reglas del voto mayoritarias se los debemos al denuevo de esos monjes. No obstante, lo cierto es que durante la Edad Media y todo el Renacimiento, la mayoría tenía que estar en cualquier caso vinculada a esa denominada parte mejor. Y al final, la elección tenía que resultar unánime. A los rebeldes se los convencía a garrotazos. Eso era en la Alta Edad Media. Ese es un punto importante. El principio consagrador del poder electivo, creado por elecciones hasta el siglo XVII, era la unanimidad. El paso de la unanimidad
a las reglas mayoritarias solo se produce con Locke, y se produce porque con él el derecho de la mayoría se integra en un sistema constitucional que lo disciplina y lo controla. Lección 9. Mosca, Michaels y Schumpeter. En todas las sociedades existen dos clases de personas, la de los gobernantes y la de los gobernados. Esta es la tesis conocidísima de quien formuló por primera vez la teoría de la clase política, Gaetano Mosca. Este especificaba, abro comillas, la primera, la clase de los gobernantes, que es siempre la menos numerosa, monopoliza el poder, cierro comillas. Y la implicación de su tesis es que si en el gobierno hay siempre una minoría relativamente homogénea y solidaria, eso no es una democracia. Fue en 1884 cuando Mosca, es decir, Gaetano Mosca, acuñó esa ley suya. La afirmación no era inédita, ya la habían anunciado muchos, pero el hecho de que la elevara al rango de una ley que establecía que los que mandan siempre son una minoría y que esa minoría no es una democracia causó impresión. Hasta entonces, el pensamiento político había seguido la clásica tripartición aristotélica de las formas de gobierno. Es decir, gobierno de uno, de los pocos y de los muchos. Cada uno de ellos subdividido entre bueno y malo, monarquía y tiranía, aristocracia y oligarquía, politia y democracia. Con Gaetano Mosca, en cambio, solo existe el gobierno de los pocos, y ese gobierno siempre es oligárquico. La ley de Gaetano Mosca es obvia, incluso demasiado obvia. Su defecto consiste en que es una teoría imprecisa y teóricamente pobre. Pero vamos a ver ahora su validez empírica. Un importante estudioso, Robert Dahl, argumenta lo siguiente. Si de verdad existe una clase dominante, como afirma la ley planteada por Gaetano Mosca, en este caso será empíricamente identificable. En pocas palabras, ¿quiénes son los dominantes? ¿Cómo se consigue establecer si una persona o un grupo tiene un poder duradero y preponderante? Dahl propone un test, una prueba, para demostrar la existencia de una clase de mando. Hace falta establecer si, para toda una serie de decisiones controvertidas, prevalece siempre el mismo grupo. De ser así, Mosca tendría razón. Pero si por el contrario los grupos vencedores varían y las victorias se reparten de distintas formas entre minorías, entonces Gaetano Mosca no tiene razón. La democracia no ha sido derrotada por la oligarquía, sino que existe y funciona, según Dahl, como una poliarquía. Pocos años después de la ley de Gaetano Mosca, en torno a 1910, se formula otra ley, la que Michels obtiene de la experiencia de la socialdemocracia alemana, el gran partido de masas de la época. Su tesis puede generalizarse así. Cuando más organizada se hace una organización, en esa misma medida será cada vez menos democrática. La organización desnaturaliza la democracia y la transforma en un sistema oligárquico. En resumen, la democracia conduce a la oligarquía. Y puesto que vivimos en un mundo cada vez más organizado, también esta tesis parece un toque de difuntos para la democracia. Aquí la objeción es que no es necesario buscar la democracia dentro de todas las organizaciones, sino en la realización entre organizaciones. Es decir, en el mundo donde interactúan y luchan entre sí. Michaels ilustra a la perfección cómo se puede ir buscando la democracia sin encontrarla nunca. Toda esa gente que denuncia las democracias occidentales como falsas democracias, después no sabe explicar cómo es que nuestras falsificaciones son en cualquier caso distintas. Mejor dicho, totalmente distintas de las no democracias. Y no saben explicarlo, porque nunca han entendido cómo se produce la democracia. Quien lo ha explicado mejor que nadie de los anteriores, es Joseph Schumpeter. Pero eso nos sitúa ya en los años 40 del siglo XX. Schumpeter dice, el método democrático es ese expediente institucional para llegar a decisiones políticas, en virtud del cual algunas personas adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto popular. Más detalladamente, las organizaciones están en competencia entre sí y la competencia política, como todas las competencias, se dirige a un consumidor, que es el elector, prometiéndole ventajas y beneficios. Ese mecanismo activa el poder del pueblo y también la recompensa al pueblo. Aunque los partidos políticos prometan demasiado, en cualquier caso, siempre le llega algo al demos. Esta definición se ha convertido en la definición clásica de democracia. Pero adviértase, la definición de Schumpeter es procedimental. Es decir, que establece cuál es el procedimiento que no solo obstaculiza la oligarquía, sino que produce demos beneficios. Por tanto, es una definición necesaria, pero no suficiente, o de cualquier forma, no exhaustiva.
Lección 10. La cosa y el cuánto. ¿Cómo se consigue establecer lo que es y lo que no es democracia? Hay quien no acepta esta pregunta porque conduce a una contraposición y a una división dualista, mientras que entre democracia y no democracia existen casos intermedios, de semidemocracias, de democracias poco democráticas, pero en cualquier caso bastante democráticas. La solución a este debate radica en comprender que hay dos formas de identificar la democracia, y por tanto que las preguntas son dos. La primera, ¿qué es la democracia? Exige una definición de ella a contrario. Es decir, la definición viene dada por la exclusión de su contrario, de lo que no es la democracia. Y esta definición es necesaria, aquí y en otros casos, para establecer lo que incluye, lo que contiene un determinado concepto, o bien lo que éste excluye. Es necesaria, quiero decir, para determinar y para circunscribir el universo de referencia. Para hablar de zapatos, tengo que excluir las pantuflas. O bien, si decido incluirlas, cambia todo el discurso. Para discutir sobre mujeres, tengo que excluir a los hombres. Si no, si los incluimos, el argumento pasa a ser otro. Por tanto, a la primera pregunta cabe responder de forma dicotómica, es decir, aplicando el principio aristotélico, de la lógica aristotélica, del tercero excluido. ¿Es o no es? En cambio, la segunda pregunta es, ¿cuánta democracia? ¿Más democracia o menos democracia? En este caso, se trata de precisar el grado o el nivel de democracia. Aquí buscamos gradaciones. Y por tanto, aquí ya no se aplica el principio del tercero excluido. Decíamos que la pregunta, ¿qué es democracia?, nos lleva a establecer el contrario de democracia. Y también ese contrario ha de tener un nombre. ¿Cómo se llama la no democracia? Aquí las posibilidades son amplias. Las no democracias se denominan con numerosos términos: tiranía, despotismo, absolutismo, autocracia, dictadura, autoritarismo, totalitarismo. Tiranía y despotismo son términos heredados de la antigua Grecia. Dictadura lo es del mundo romano, con un significado muy distinto del actual, mientras que el absolutismo y autocracia son algo anteriores en el vocabulario político al siglo XVIII. Por último, autoritarismo y totalitarismo son de acuñación reciente. Por brevedad, tengo que dejar de lado los términos más antiguos y limitarme a los más recientes. Empecemos por autoritarismo, y que deriva de autoridad, y que fue acuñado por el fascismo como término apreciativo, pero que pasó a ser peyorativo con la derrota del fascismo y del nazismo, ya que denota la mala autoridad, es decir, un abuso y un exceso de autoridad que aplasta la libertad. En este sentido, yo diría que hoy, más que constituir lo contrario de democracia, el término autoritarismo viene a significar lo contrario de libertad. También totalitarismo es una palabra que nació con el fascismo, aunque se aplica poco al fascismo, pero es perfectamente aplicable al nazismo y al estalinismo. Totalitarismo deriva de totalidad y, por tanto, expresa la idea de algo que lo abarca y lo permea todo. Una nueva óptica respecto a cuándo los regímenes políticos se definían en términos de legitimidad. Legitimidad de ejercicio del poder, o basándose en el número de quienes gobiernan. Aquí, en cambio, lo que cuenta es la extensión y la penetración del poder en el tejido social, lo que es suficiente para indicar que tampoco el término totalitarismo constituye un buen contrario de democracia. He dejado autocracia para el final, y ya queda claro por qué. Porque es el contrario, el opuesto que íbamos buscando. Con este término, la frontera entre democracia y no democracia se hace nítida. Autocracia es autoinvestidura, es proclamarse jefe uno mismo, o bien ser jefe por principio hereditario, mientras que el principio democrático es precisamente que nadie puede investirse por sí solo, que nadie puede autoproclamarse jefe y que nadie puede heredar el poder. Por consiguiente, la democracia es no autocracia, porque aquí el criterio es un principio de legitimidad, y sobre los principios del tercero excluido, la legitimidad o bien es democrática o bien no lo es. Lección 11. Democracia antigua y moderna. Hay una profunda diferencia entre la democracia tal y como la entendían los antiguos y la democracia de los modernos. En ambas, el principio de legitimidad es el mismo, pero todo lo demás es distinto. La primera es un ejercicio propiamente dicho y en este sentido directo del poder, mientras que la segunda es un sistema de control y de limitación del poder. La primera no prevé representación, mientras que la segunda se basa en la transmisión representativa del poder. A primera vista, un sistema fundado en la participación directa de los ciudadanos puede parecer más auténtico y también más fiable que un sistema que se deja en manos de unos representantes. En realidad, la polis y los ayuntamientos medievales tuvieron una existencia efímera y turbulenta.
Digo polis porque el referente de la democracia antigua no fue en absoluto una ciudad-estado, como se suele decir erróneamente, sino más bien una ciudad-comunidad, una ciudad sin estado. Hasta el siglo XVI, estado, estado con E minúscula, indicaba una situación cualquiera, y en especial una condición, un estado social, una clase. Maquiavelo es quien introduce por primera vez el uso contemporáneo de la palabra al escribir el comienzo de El Príncipe. Todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperio sobre los hombres son repúblicas o principados, decía Maquiavelo. La consolidación de este nuevo concepto fue lentísima, a la par de la larguísima constitución de la cosa. Incluso el estado del absolutismo monárquico era solo un estado patrimonial, cuyo patrimonio se invertía en primer lugar en pagar a los soldados que tenían que guerrear para defenderlo y para expandirlo. La palabra estado se vuelve importante y necesaria solo cuando empieza a designar una presencia estructural del poder político y un control efectivo de esa entidad sobre todo un territorio sometido a su jurisdicción. Para llegar a eso hay que esperar al siglo XIX. Y es solo con la Primera Guerra Mundial cuando el Estado que nosotros conocemos, el Estado con mayúscula, como complejo y vastísimo conjunto de mando, administración y legislación, alcanza su plena madurez. Volvamos a los griegos. Su vida política se resuelve, como decía, en la polis, en la pequeña ciudad, constituida en comunidad. Su democracia era una democracia sin Estado, y por tanto, también sin extensión territorial. En Atenas vivían como mucho 35.000 personas, y los ciudadanos que participaban en la Asamblea Popular eran entre 2 y 3.000, raramente entre 4 y 5.000. Por consiguiente, el primer límite de aquella democracia es que requiere inevitablemente una extensión reducida, reducidísima. En Atenas, las decisiones se adoptaban en parte por aclamación y en parte por un consejo de 500 miembros, y por último, por una variedad de magistraturas que se atribuían por sorteo y en una rapidísima rotación, lo que da lugar a una configuración horizontal, más que vertical, de la política, cuyo estado de carencia de un Estado conlleva la necesidad de seguir siendo una ciudad, de seguir siendo pequeña. La polis democrática floreció, pero por la misma razón pereció, por su incapacidad de crecer, porque estaba condenada al espacio que la instituía y la hacía posible. Para carecer de Estado también hace falta carecer de extensión, pero la ciudad sin territorio no es una entidad vital. Se vuelve vital cuando la democracia en pequeño, se transforma en el Estado democrático. Para llevar a cabo esta transición de la ciudad al Estado, sin perder la democracia, hicieron falta más de 2000 años. Y durante ese larguísimo intervalo dejó de hablarse de democracia. Para designar el régimen óptimo, la forma política ideal, se decía res publica, es decir, cosa pública. Y decir república es muy distinto a decir democracia. En 1795, Immanuel Kant criticaba a quienes habían empezado a confundir la constitución republicana con la democracia y observaba que, por lo que se refiere al ejercicio del poder, todo régimen es republicano o despótico, y que la democracia es necesariamente un despotismo. Y el juicio de los constituyentes estadounidenses no era muy diferente. Pregunta: ¿cómo es posible que un término que hoy nos es tan querido estuviera tan mal visto durante tanto tiempo? Si la historia en las palabras, la historia de todas las palabras y de sus significados, refleja la historia a secas, el rechazo de la palabra democracia hasta el siglo XIX atestigua lo memorable y definitivo que fue el derrumbe de la democracia antigua. Y si el término vuelve a emerger cuando lo hace, es para designar una realidad totalmente nueva, totalmente inédita. Nuestras democracias son en realidad democracias liberales. Y la democracia que practicamos es la democracia liberal, que es una democracia representativa, también en el sentido de que no es una democracia inmediata, sino por el contrario completamente entretejida de mediaciones. Así, mientras la democracia de los antiguos, al igual que todos los directismos posteriores, se traduce en decisiones de suma cero, la democracia de los modernos se traduce en decisiones de suma positiva. La primera subdividía el demos entre vencedores y vencidos. La segunda permite que todo el mundo consiga algo. Yo diría que es mejor. Lección 12. El pluralismo. Habíamos llegado al liberalismo. Antes, sin embargo, vamos a ocuparnos de su antepasado, el pluralismo. Todo empezó a partir del momento en que se comprendió que la disensión, la diversidad de opiniones, los contrastes, no son necesariamente un mal. Indudablemente, la guerra civil y los conflictos armados entre facciones conducen a la ruina de los estados. Pero entre una concordancia forzada por un lado y el enfrentamiento armado por otro, existe una amplia área intermedia de diversidad y de libertad de las ideas y de las conductas que no pone en riesgo el orden político-social, sino que, por el contrario, lo enriquece y lo dinamiza. Entonces, ¿cuándo despuntó la idea de que en la diferencia y no en la uniformidad
es donde reside el fermento y el alimento más vital para la convivencia. Entre 1562 y 1648, ante las terribles devastaciones y crueldades de las guerras, esas guerras religiosas, donde se empezó a mirar con recelo la unanimidad y a valorarse el disenso y la variedad. Y fue sobre esta revolucionaria inversión de los puntos de vista que empezó a construirse a trancas y barrancas la civilización liberal. Y por ese camino es por el que se llega a las democracias actuales. La autocracia, los despotismos, las dictaduras son mundos de un único color. En cambio, la democracia de los modernos es un mundo multicolor. Cuidado, únicamente la democracia liberal se estructura sobre la diversidad. Hemos sido nosotros y no los griegos los que descubrimos cómo construir un orden político a través de la multiplicidad. ¿Quién descubrió el pluralismo? Nadie en particular, dado que la idea surge en la época de la Reforma Protestante. Es bastante obvio que nuestra mirada se centre en los reformadores y en concreto en las sectas puritanas. Pero no es exactamente así. Sin duda, el protestantismo fragmentó y en ese sentido pluralizó los credos cristianos en Dios. Desde luego, a los puritanos les corresponde el mérito de haber deshecho el nudo entre lo que pertenece a Dios, la esfera de la religión, y lo que pertenece al César, es decir, la esfera del Estado. Pero no hay que exagerar la contribución de los puritanos al descubrimiento del pluralismo. Es cierto que ellos invocaban la libertad de conciencia y de opinión, pero la invocaban para sí mismos, porque era minoría, para después estar totalmente dispuestos a negársela a los demás. En realidad los puritanos eran tan intolerantes como sus enemigos y para la mayoría de ellos democracia y libertad eran palabras y realidades despreciables. Los méritos de los puritanos en la creación del sistema de valores y creencias, que a su vez generó la civilización liberal, son indudables, pero en gran medida puede ascribirse a la lista de las consecuencias imprevistas. Es difícil, por tanto, encontrar padres conocidos del pluralismo. Sin embargo, podemos fijar los puntos que lo caracterizan. Primero, el pluralismo debe concebirse como una creencia de valor. Segundo, el pluralismo presupone e implica tolerancia. Y, por tanto, se consolida negando el dogmatismo, el fideísmo y el fanatismo. Tercero, el pluralismo exige que la Iglesia esté separada del Estado y que la sociedad civil sea autónoma de ambos. El pluralismo se ve amenazado tanto por un Estado que sea el brazo secular de una Iglesia como por un Estado que politice la sociedad. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Y a la sociedad civil lo que no es ni de Dios ni del César. Esta es la visión del mundo que conduce al liberalismo y posteriormente a la democracia liberal. Está claro que esta es una visión del mundo que hasta hoy sigue siendo típicamente occidental. El Islam la rechaza de manera categórica y en África no tiene raíces de ningún tipo. Pero eso no es buena razón para dar marcha atrás, ni tampoco para desvirtuarla. Hemos culminado de esta forma la lectura de las lecciones de la 6 a la 12 del libro La democracia en 30 lecciones de Giovanni Sartori, edición a cargo de Lorenza Foccini. Les invito a que continúen con las lecciones de la 13 a la 18 para comprender este complejo entramado de la teoría en torno a la democracia. Lectura que hacemos con fines académicos. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero que se encuentren muy bien.